Bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones que tenemos en el marco de una nueva edición del Congreso Futuro 2026, Humanidad, hacia dónde vamos, donde tenemos la posibilidad de hablar y sobre todo aprender, ¿no? En distintas áreas de la divulgación científica, la ciencia, la sociedad, la tecnología. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que es un campo que es vital para el futuro. Hablamos de la energía. Y bajándose del escenario tenemos en este caso a Andrés Rebolledo, doctor en Economía Internacional, ex ministro de Energía. Ustedes lo reconocerán. Andrés, bienvenido a este espacio de conversación. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Muy importante, si uno habla de futuro tiene que hablar necesariamente de energía. Así es. Déjame contarle algo más respecto a Andrés, que es experto en política energética, economía internacional, negociaciones comerciales y, por supuesto, cómo no, secretario ejecutivo de la OLADE. Ahí les voy a estar explicando en qué consiste básicamente esa tarea. Andrés, partamos por lo humano. ¿Qué se siente haber estado en el escenario central, en el eje de acá del SEINA, hablándole a un público que yo me imagino que es distinto, con el cual te relacionas en tu labor cotidiana? Bueno, si lo situamos en lo humano, lo primero es que algún grado de emoción tengo porque este es mi colegio. Yo egresé del Instituto Nacional hace ya 40 años y por lo tanto, y este era un lugar que en aquella época no se utilizaba para esto, ni mucho menos. Lo segundo es que nosotros que trabajamos en política pública por mucho tiempo, en temas tecnológicos, el Congreso del Futuro siempre fue un referente. Yo no había tenido la posibilidad de participar en una exposición como fue ahora. En este caso en particular, hablando de energía, donde los desafíos hoy día son globales, pero también son regionales en nuestra América Latina y el Caribe y en nuestro país, y plantear cómo luce el futuro, qué es lo que hay que hacer para poder seguir descarbonizando nuestros países. Creo que era una oportunidad en ese sentido y lo disfruté mucho. Una de las cosas que ha tenido el Congreso Futuro en estas últimas ediciones, ¿no?, es salir un poco del casillamiento de lo científico y lo tecnológico e irse un poco a las humanidades. Y si hablamos de humanidades, yo quiero apelar también en este ciclo a las motivaciones. Yo no sé en qué momento el doctor en Economía, Andrés Rebolledo, tendió a ir hacia el ámbito energético con una motivación personal. ¿De dónde nace esa derivación en tu carrera profesional hacia este campo en el cual te manejas también, a propósito? Bueno, Cristian, la vida a veces es veleidosa. Yo trabajé más de 20 años en relaciones económicas internacionales, me dediqué mucho tiempo a negociar tratados de libre comercio, donde Chile tiene una red importante con el mundo, pero en algún momento, hacia el año 2016, asumí la cartera del Ministerio de Energía y me di cuenta que claramente ahí hay un fundamento desde el punto de vista del desarrollo económico de nuestros países. La verdad es que energía hoy día es crecimiento económico, es agenda ambiental, es cambio y desarrollo tecnológico y además geopolítica, es relaciones internacionales también. Y por eso que después de haber sido ministro, poder asumir la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía es un complemento. Y desde ahí, en una cobertura de 27 países, la verdad que desarrollamos una agenda muy importante y muy relevante para el presente y para el futuro. Sí, pues digámosle a la gente que nos puede estar viendo que recientemente fuiste reelecto por 3 años más para ser secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Expliquémosle un poco a la gente en qué implica esto, qué involucra, cuál es la tarea que tienes que desarrollar, porque es una responsabilidad bastante grande a nivel regional. Bueno, la OLACDE es la organización de energía de toda América Latina y el Caribe, son 27 países. Nuestra misión fundamental es apoyar el desarrollo energético de estos países, para lo cual tenemos muchos instrumentos, desde estudios, políticas públicas, impulsamos la integración energética, la integración eléctrica, la integración gasífera. Tenemos 50 años, nuestra sede está en Quito, tenemos muchos estudios e información interesante. Somos una organización internacional, intergubernamental, y nuestro directorio son los 27 ministros y ministras de la región de energía, y por lo tanto los invitamos a mirarnos ahí en nuestra red porque hay mucha información interesante del sector. Ayuda a que Chile sea un referente en materia, por ejemplo, de algo que es lo que los mueve, que es la transición energética por estos días. Bueno, sin duda. Yo asumí hace 3 años el primer periodo, nunca había habido un chileno, no dirigiendo, sino que en la organización. Y yo creo que el background del desarrollo energético de Chile, como lo veíamos hoy día en la exposición,
que ya este año vamos a lograr aproximadamente el 70% de la energía renovable. Yo cuando era ministro hablábamos del 70% al 2050. Es decir, se adelantó 2 décadas y media. Ese liderazgo que hoy día se construye en materia de almacenamiento, de hidrógeno verde, creo que es un antecedente que permitió que en este caso un chileno y la política energética chilena de alguna manera reflejada en ello, hoy día dirijan la organización. Expliquémosle un poquito a la gente, Andrés, si me permites, para salir un poco de lo técnico, quizás llevarlos un poco a lo cotidiano también. ¿En qué consiste, en qué se basa la transición energética? Porque hemos leído, nos hemos documentado también que, por ejemplo, superar los desafíos estructurales, utilizando algunos de los conceptos que salen de OLAE, superar los desafíos estructurales considerando la vulnerabilidad de ciertas economías, parece ser una de las brechas también más complejas de superar al momento de hablar de transición energética, ¿no? Bueno, esencialmente yo diría que es un cambio tecnológico y cómo eso impacta en general en la economía y en la sociedad de nuestros países, ¿no? En algún momento el carbón fue un fundamento del desarrollo energético, luego hacia principios del siglo XX el petróleo, y hoy día el protagonismo son las energías renovables, básicamente asociado a los esfuerzos ambientales que tienen que hacer nuestros países. En ese contexto, puesto en lenguaje moderno, yo diría que esa transformación es avanzar hacia lo que también hoy día es un imperativo, que es la descarbonización de nuestras economías. Eso quiere decir, por cierto, del mercado eléctrico, y por lo tanto, ojalá avanzar hasta que toda la electricidad que se produzca en nuestros países sea un 100% renovable. Hay países hoy día en América Latina que así justamente operan, Paraguay, Uruguay algunas horas del día, nosotros casi con más de 80% algunas horas del día, y por lo tanto descarbonizar el sector eléctrico significa incorporar esta energía limpia. Pero a partir de ahí, lo que se requiere es electrificar consumos que utilicen esta energía limpia y por otra parte descarbonizar otros procesos, sector industrial, sector transporte, sector residencial, que significa el 70% de todas las emisiones. Y allí se requieren otras soluciones, en muchos casos, que no es la electricidad. Y allí está la economía del hidrógeno, combustible sintético, biocombustible, etc. Y yo justamente quiero hablar de descarbonización más adelante, pero tú tocaste el tema del hidrógeno. Y bueno, hablemos de hidrógeno verde. Pues hace tiempo también te leíamos por ahí hablando de que América Latina estaba en una posición privilegiada para el desarrollo del hidrógeno verde. Si pudieran ahondar un poquito en aquello, y no solo en las oportunidades, sino que también, ¿por qué no?, en las responsabilidades que implica el desarrollar una energía como el hidrógeno verde. Nuestra región, América Latina y el Caribe, también aproximadamente el 70% de toda la electricidad se produce con fuentes limpias. A diferencia de Chile, donde el sol, el viento es protagonista, en el caso de nuestra región como un todo, más bien es la hidroelectricidad, es el agua, que 40 puntos de estos 70 son aproximadamente generados por este recurso. ¿Y por qué? A propósito de tu pregunta, el hidrógeno verde, este es un dato relevante, porque el hidrógeno verde está concebido para ser producido con electricidad. Y para que tenga el atributo de verde, esa electricidad tiene que ser en base a fuentes renovables. En ese sentido, a diferencia de otras regiones del mundo, nuestra América Latina y el Caribe tiene una condición privilegiada por cuanto tiene esta base, en ese sentido. Ahora, no en todos los países es igual. En algunos países todavía incluso hay problemas de oferta, de suministro, se corta la luz. En otros países tienen la oferta, pero no tienen la infraestructura, no tienen las redes. En otros países, por ejemplo Chile, tiene mucha oferta, más capacidad instalada incluso que la que hoy día se genera y en consecuencia requiere avanzar en la demanda. En fin, son desafíos diversos, pero lo que es claro es que si uno mira al mundo, y eso se refleja en el interés de inversionistas europeos, asiáticos, que lo hemos visto, nuestra región tiene una condición privilegiada para desarrollar esa economía. Ahora, ahí hay un desafío central. A diferencia de la economía del petróleo, donde hay pocos productores y muchos compradores, la economía del hidrógeno va a ser justamente contraria, va a ser más oligopsónica, en el sentido de que va a ser probablemente el comprador el que coloque el precio final. Y por lo tanto nosotros, países como Chile y otros, que vamos a ser oferentes en el mundo, requerimos avanzar más allá de la producción del propio hidrógeno, es decir, producir productos elaborados, fertilizantes, eventualmente petroquímica y productos asociados al sector como puede ser el acero,
que son donde está el valor y donde probablemente el hidrógeno verde va a ser la diferencia en términos de competitividad. Por eso se habla mucho, si miramos las fronteras de nuestro país, no sé, estoy pensando en Biobío, Magallanes, como algunos de los polos posibles o que tienen mayor potencial para desarrollar precisamente este mercado. Claro, porque en esas regiones donde hay mucho sol, mucha capacidad solar o mucho viento, es donde está la base para generar competitivamente esta electricidad. Ahora, es importante siempre notar que eso es un fundamento del desarrollo de esta economía del hidrógeno verde. Pero tú requieres a partir de ahí un ecosistema, requieres capacitar a profesionales asociados a esta economía, requieres concebir un desarrollo logístico que te permita hacer competitivo la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno verde no se va a transar por sí mismo, probablemente va a estar incluido en otros productos. Y por lo tanto, sobre todo internacionalmente, es difícil concebir que yo venda hidrógeno verde como tal. Y en ese sentido, la infraestructura más asociada al comercio internacional también es importante. Y regiones como las que tú planteas, sobre todo en el norte, donde hay mucha minería, ya tienen un suficiente término de infraestructura que ayuda en ese contexto. Y a propósito de esto que estamos conversando, que la gente se queda mucho con el titular, ¿no? A veces, y a veces es por culpa también de los medios, ¿no? Y de nosotros los periodistas. Pero ¿crees tú que hay mucha desinformación todavía en torno al hidrógeno verde? Y te lo comento, por ejemplo, porque a nivel de calle siento, por ejemplo, la gente sigue pensando que en el litio todavía está en pañales. Es cierto, podría dar mucho más, pero que el litio no deja nada y el litio ya está dando mucho para Chile. ¿Crees tú que hay cierto grado de desinformación todavía en torno al hidrógeno verde, a lo que puede dar, a cómo sus usos, al potencial que tiene nuestro país? A propósito de tu pregunta. ¿Se quieren, cubrir demasiadas expectativas quizás también con ello? Yo creo que lo último también hoy día está muy presente. Pero a propósito de tu pregunta, déjame una pequeña y breve reflexión asociada a la transición energética y la concepción que tiene la ciudadanía. Yo creo que hoy día la transición está desafiada, entre otras cosas, porque asociado a lo eléctrico, muchos países sigue siendo cara la electricidad, en muchos otros el suministro no sigue siendo de la calidad que el usuario quisiera, y por lo tanto el usuario final muchas veces se hace la pregunta, y bueno, ¿y esa transición energética en qué me beneficia? Yo creo que ahí hay un desafío a los hacedores de política pública y a los que están en las decisiones corporativas en las empresas, muy importante que hay que tomar en consideración, así como la participación muchas veces de las comunidades sociales donde se desarrollan los proyectos. Y en cuanto particularmente al hidrógeno verde, yo creo que efectivamente hay desinformación en algún punto, al menos en el ecosistema energético que hoy día está más informado, también hay una sobreexpectativa respecto a los timings, a los tiempos, y sinceramente creo que hoy día hay que seguir desarrollando la demanda, los compradores. En términos de escala, probablemente eso se va a resolver fuera de Chile. Fuera de Chile quiere decir Europa, Asia, otras regiones. Pero en nuestro país también tenemos una tarea que hacer y probablemente allí también lo público y lo privado tiene que trabajar conjunto. En Europa hay más demanda de hidrógeno porque hay cuotas para el producto elaborado, porque hay en algún sentido algún tipo de incentivo tributario. No necesariamente tienen que ser las mismas soluciones acá, pero hay que abordarlo sistémicamente, me parece a mí. Y hay otro actor, una más de hidrógeno verde antes de la pausa, porque hay otro actor que también está involucrado y es, tú has estado en ambos frentes, me refiero a las presiones que pudieran generarse, no solo desde los mercados internos, que pueden verse trastocados con la irrupción del hidrógeno verde como nuevo factor, sino que también las presiones políticas, porque hemos escuchado ya hace bastante rato en los discursos políticos sobre lo que nos puede dejar y lo que le puede dar a Chile el hidrógeno verde. ¿Cómo actúan esos dos factores también, el del político, el de las mismas presiones del mercado, cuando aparece un nuevo elemento en la mesa? Mira, yo creo que la energía no puede ser más político, en general. No solo a nivel de país, sino que sobre todo geopolíticamente a nivel global. Hemos visto lo que ha pasado en la región la última semana, los últimos días, en relación, en fin, al petróleo y todo lo que sabemos a partir de allí. Pero efectivamente, además, cuando tú lo decodificas al desarrollo local, hay intervención en los territorios, las comunidades tienen que tener un rol
también en ese contexto en cuanto a los proyectos energéticos, y todo eso se tiene que abordar desde lo corporativo empresarial y desde lo público. O si no, los proyectos finalmente terminan no siendo viables y no se terminan concretando porque no se resuelve lo político. Y es un factor que también consideramos en esta conversación que estamos teniendo con Andrés Rebolledo, doctor en Economía Internacional, ex ministro de Energía, como no, y además secretario ejecutivo de la OLADE. Andrés, y ustedes que nos ven, nos esperan un segundito, hacemos una breve pausa y seguimos en estos diálogos que nos permite tener el Congreso Futuro, en este caso 2026, Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Retomamos estos diálogos por TV Senado en torno al Congreso Futuro 2026, Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Y estamos hablando con Andrés Rebolledo respecto a energía, ¿no? Pero a los potenciales, a lo que viene en el futuro y también las tareas arduas, porque Andrés, la interconexión, lograr la integración regional, por ejemplo, que es una tarea que ustedes tienen en OLADE, es un desafío bien importante, pero tiene algunas complicaciones. A mí se me ocurre, por ejemplo, que uno ve el mapa geopolítico a nivel latinoamericano y dice qué difícil conseguir esta integración cuando en otras esferas, por ejemplo, cuesta mucho a nivel político, diplomático. Yo me imagino que a nivel energético quizás son otros estándares, pero las dificultades y los desafíos son parecidos, ¿no? Yo creo que la integración, particularmente eléctrica regional, es un desafío enorme, pero a la vez una oportunidad tremenda para nuestros países en términos de el impulso que esta integración eléctrica puede justamente provocar en nuestro desarrollo económico. Con todo, en América Latina y el Caribe hay subregiones que están muy integradas eléctricamente. Centroamérica, 6 países, hace 30 años, intercambian energía eléctrica todos los días, a prácticamente todos los horarios, y funciona una red muy interesante con un operador común, y por lo tanto hay una integración que nosotros acá en el sur no estamos muy acostumbrados porque tenemos más bien integraciones eléctricas. Es cierto que las distancias son mayores también acá. También. Eso es un punto que resulta obviamente muy complicado, porque requiere por lo demás mucha inversión también esto, ¿no? Y sobre todo requiere resolver temas regulatorios que cuando son 2 o más países requiere una voluntad técnica política muy importante, porque no todos los países se regulan de igual manera, ¿no? Sin embargo, como digo, la oportunidad es enorme. Hoy día, solo para darte 2 datos que reflejan esta situación regional. América Latina y el Caribe tienen una capacidad instalada eléctrica de 500 gigawatts. La integración, si uno la mira en un todo, tiene una capacidad de intercambiar tan solo 20, es decir, menos de 5%. Ese número en el caso de Chile es más marginal aún, porque nosotros tenemos básicamente una pura integración en el norte chico con Argentina. Pero los estudios que nosotros hemos hecho en OLACDE indican que si uno lograse dar un paso en que optimiza los recursos, optimiza los momentos y las zonas horarias en su intercambio, es lo que se ahorraría en los países en materia de generación, transmisión, almacenamiento, eficiencia en la operación del sistema, sería una inyección a la vena en materia de crecimiento económico de nuestros países. ¿Por qué crees que hay gente que todavía ve esta integración como una contra? Porque lo ve como una suerte de dependencia. Estoy pensando, no sé, en otras esferas de energía, lo que pasó con el gas en su momento con Argentina. ¿Por qué crees que todavía hay gente que sigue viendo esta unificación o esta integración como algo negativo? A ver, hay 2 elementos. Uno más, llamemos político. Tú lo decías en tu primera pregunta. Tú requieres voluntad para poder resolver estos temas que yo decía anteriormente. Cuando tienes regiones más fragmentadas políticamente suele ser complejo. Y desde el punto de vista más estratégico, y yo creo que tú das el ejemplo del gas con Argentina, que es un reflejo de esto, al final también hay una concepción de seguridad energética. Mucho, y ahí tiene que ver con la planificación que tú hagas de tu sistema energético eléctrico en particular. ¿Cuánto queremos, comillas, depender de un suministro de otro país versus cuánto podemos y debemos tenerlo resuelto más autárquicamente en nuestros propios sistemas eléctricos?
estos modelos que yo te decía hace un momento, que nosotros hacemos, lo hacemos con algún grado de ambición, en el sentido que suponemos que si en algún punto es más eficiente comprar el del de al lado, probablemente esa subzona de mi país la abastezco con el de al lado. Teóricamente suena perfecto, pero desde el punto de vista político, muchas veces la autoridad del país en cuestión dice yo quiero estar cubierto y prefiero tener redundancia, incluso en materia de generación, pero tener cubierta mi seguridad energética, que es probablemente uno de los aspectos más complejos en términos de las dinámicas políticas. Muchos países en América Latina han tenido caída de líderes por estos temas, asociados también al precio de la energía, etcétera. Yo creo que ahí hay un fundamento importante. Para eso se requiere, y yo digo, y con esto termino, en este punto en particular, de los políticos, requiere mirada estratégica y requiere planificación regional. Si yo no me siento con el vecino y con el otro y hago una planificación energética en conjunto, donde cada uno optimiza y en el todo también, es difícil que uno consiga una integración sistémica regional hacia adelante. Sí, pues tenemos alta rotación además de autoridades, a veces de sectores políticos con distintos intereses, por lo tanto cuesta a veces. Pero algo que ha avanzado y en lo que Chile sí puede dar muestras de avances progresivos es la descarbonización. ¿Qué tan cerca podría estar la región de lograr una descarbonización efectiva? ¿Cuáles son las proyecciones, por ejemplo, para nuestro país, que es algo que tú también conoces? Yo creo que América Latina y el Caribe es la región que tiene más oportunidades de alcanzar hasta el 2050 o antes un escenario de carbono neutralidad. Esto por las características de lo que hemos descrito anteriormente, particularmente en el mercado eléctrico. Ahora, si queremos realmente jugar el partido completo en materia de descarbonización, es lo que se requiere, en primer lugar, y probablemente en términos de impacto, esta secuencia tiene sentido, descarbonizar el transporte, y ahí está lo eléctrico, está la batería, pero también está los biocombustibles y otros combustibles, digamos, de cero huella o de baja huella en otro tipo de tecnología en materia de transporte. En los camiones, por ejemplo, todavía no es claro que las baterías sea realmente la solución tecnológica más económicamente eficiente, y descarbonizar los procesos productivos industriales. Eso se habla menos, pero ahí también hay un esfuerzo muy importante para electrificar donde se pueda y utilizar combustibles de bajas emisiones también donde se pueda. Procesos que están en desarrollo. Estamos hablando con Andrés Rebolledo sobre energía, sobre futuro. Y también queremos hablar, yo voy a contar una anécdota. Tengo un familiar que volvió hace poco del exterior y al pasar por la cordillera, generalmente los aviones desde el este a nuestro país se internan por San Pedro de Atacama. Y le llamaba mucho la atención la cantidad de campos solares que se pueden ver incluso desde los aviones. Pero claro, yo le matizaba un poquito en base a las informaciones, por ejemplo, con lo que había pasado con Cerro Dominador, ¿no? Que estamos hablando de una inversión de 1.400 millones de dólares, llamó mucho la atención. Sin embargo, cumplió 2 años fuera del servicio por distintas fallas de fuga en 2 tanques de sales fundidas. Desde mayo del 2023 quedó sin servicio, sin integración, aun cuando su planta fotovoltaica convencional seguía operando. Andrés, cuando ocurren estos incidentes, suele empañarse un poco a nivel de dominio público la percepción que se tiene y lo conseguido también en Latinoamérica en cuanto a este 70% de energías limpias que tú mencionabas. Yo creo que tiene un impacto, sin duda, pero creo que es súper importante tener en cuenta que esta transición energética no es lineal, en el sentido de que hay momentos de desvío, de pausas. Ensayo y error también, digamos. Y eso es lo que pasa a propósito en el caso de Chile, los vertimientos en el norte, que tengo más oferta que capacidad de transmitir. Página en América Latina, el año 24 se perdió el 3% de toda la energía eléctrica. No es algo que solo pasa en Chile, ¿no? La necesidad de salir a la solución tecnológica para que esa energía que se pierde se acumule en baterías, cosa que Chile viene haciendo muy bien. Lo que está pasando con el hidrógeno verde, que el ritmo no es probablemente el que hace algunos años se indicaba. Yo creo que es un proceso de cambio que, como digo, no es lineal, y hay que tener en cuenta que esto va a ser de prueba y error y acomodo en ese sentido. El proyecto que tú dices efectivamente es una tecnología que no existe en otro lugar en América Latina, sí existe en otros países del mundo. Es una tecnología muy virtuosa porque
utiliza el sol y con eso genera energía térmica que permite que el sol, comillas, genere en la noche, almacenando ese calor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay temas tecnológicos y temas económicos también, porque, y esto es bien relevante, nosotros en Chile acostumbramos a evaluar en cuanto a nuestra estructura económica institucional, donde todo el sector eléctrico es privado, pero en el resto de América Latina o sos todo público o es una mixtura. Es distinto también el impacto que eso tiene en materia de la regulación, de los precios, etcétera, ¿no? Y digo esto porque en el caso nuestro, si no eres competitivo, no entraste. Y aparte del tema tecnológico que tú mencionas, ¿no? Ahora, lo relevante probablemente es la tendencia, y eso, dado que estamos hablando del futuro, y que tiene que ver con el protagonismo de lo solar, sin duda, en nuestra región, y la necesidad de acomodar los sistemas eléctricos, acomodar la demanda. Es muy importante que la demanda se acomode en su consumo a los momentos en que se produce energía solar y eólica, y ahí hay otro desafío interesante, y por lo tanto, desde esa perspectiva, países como Chile, que tienen un fundamento en esas tecnologías, tendrán que abordar estos desafíos. Ya, pero no es que nos estemos quedando atrás. Yo veía el artículo de Olade, si no me equivoco, en World Economic Forum, donde se hablaba de Chile, por ejemplo, mencionando los buses eléctricos, se mencionaba el litio, pero no se mencionaba la solar, que es algo que se venía dando. No es una omisión simplemente con su qué, digamos. No, yo creo además que en lo solar Chile tiene un liderazgo global, ni siquiera solo en América Latina. Y si uno mira por lo demás la propia capacidad y el potencial, conocemos todo lo que pasa en el norte de Chile, pero incluso hacia el sur, donde todavía sigue habiendo mucha capacidad de generación en base a esta tecnología. Ahora, lo que sí creo yo importante es que hacia el futuro lo solar será protagonista, pero va a ser siempre una matriz diversa, donde van a haber otras tecnologías que generan probablemente en algunos casos energía de base, incluso el gas natural, que probablemente va a seguir estando en los próximos años. Pero la energía solar, sin duda que en Chile por lo menos va a seguir siendo muy competitiva. Andrés, todavía me está pillando el tiempo. Aquí me gusta que que a veces nos falte tiempo, porque significa que la conversación estuvo amena y aprendimos bastante. Y hay algo que no puedo dejar de preguntarte en tu rol, sobre todo a cargo de una instancia regional. Hablábamos de Donald Trump, que es una figura crítica que genera división de sentimientos, si se quiere así, pero que en el plano energético no ha trepidado en lucir orgulloso frases como que en su administración no ha habido ni va a haber ni un molino de viento, por ejemplo. Ustedes, cuando hacen esfuerzos en otra dirección, ¿cómo reciben o cómo puede afectar este tipo de declaraciones cuando viene de parte de un líder tan importante como es el presidente de los Estados Unidos? A ver, lo primero, que América Latina y el Caribe es diverso. O sea, hay países donde el gas natural, el petróleo, sigue siendo un fundamento central de su desarrollo energético. En materia de petróleo, por ejemplo, nosotros veríamos siendo, me refiero a la región, algo así como el 9% de toda la producción de petróleo del mundo. Los últimos años ya estamos en 13%. ¿Y por qué? Por Brasil, que crece su producción, por Guyana, que crece su producción, y bueno, siempre Venezuela con su capacidad, sobre todo potencial de crecimiento. Por lo tanto, digo esto porque la economía política necesariamente tiene que adecuarse a la composición y la estructura productiva en términos de recursos energéticos, y probablemente, si uno mira en perspectiva, va a tener industrias fósiles, que puede sonar una paradoja, pero que hay un esfuerzo importante cada vez más descarbonizada. Va probablemente la infraestructura asociada allí donde haya refinadoras incorporar cada vez más diésel renovable o petroquímica también como soluciones, y eso no lo ve en general en las empresas públicas de petróleo y refinación en América Latina, y por lo tanto ese también será un esfuerzo de descarbonización. Y en materia de gas natural, que es un fósil distinto en términos de una huella un poco más baja en relación a las emisiones, es seguro que va a haber más integración probablemente en el Cono Sur, a propósito de la potencia que tiene productiva Vaca Muerta en Argentina, y la necesidad de, en este cambio y en esta transición, tener energía firme que te dé la seguridad energética, ¿no? Y en ese contexto, para terminar, a propósito de tu pregunta que mencionaba presidente Trump, yo creo que nuestra región tiene sus propias soluciones, y yo creo que aquí, integradamente, es donde podemos resolver
al menos en la transición, e incluso la utilización de estos recursos fósiles. Andrés, estamos llegando al epílogo de esta conversación, nos quedaron temas fuera, esperamos que se resuelvan, por ejemplo, esos cuellos de botella que por ahí tú decías son parte de los desafíos en materia energética a nivel regional y de integración, pero preguntarle a Andrés Rebolledo también respecto a su visión de la humanidad y a esta pregunta que nos hace Congreso Futuro. Andrés, desde tu punto de vista, ¿la humanidad hacia dónde va, o mejor dicho también, de forma más optimista, hacia dónde debiera ir? Uy, qué pregunta eso para un libro, ¿no? Yo creo que la humanidad obviamente está viviendo un punto de inflexión. La tecnología lo ha puesto en otro estadio, y uno que es un poco más viejo lo expresa claramente en la manera de aproximarse a la educación, al mercado laboral de los jóvenes, por ejemplo, que es distinta, asociado a la utilización de nuevas tecnologías. Yo soy de los que creo que las soluciones tecnológicas en el tiempo resuelven los problemas de base, como los temas ambientales, y por lo tanto a mí me parece que este nuevo dispositivo de cambio tecnológico construye una sociedad mejor. Eso es lo que yo creo de la perspectiva de las soluciones materiales. Probablemente a partir de ahí viene la necesidad de reflexionar desde lo humano, desde lo valórico, donde ya entramos en otras consideraciones, pero que yo creo que también ahí hay desafíos fundamentales. La visión de futuro de Andrés Rebolledo, doctor en Economía Internacional, usted lo conoce, ex ministro de Energía también y además actual secretario ejecutivo de la OLADE. Andrés, un placer haber podido conversar contigo y tener este tipo de reflexiones que hemos dado en torno a la energía, pensando en el futuro, pero también, sobre todo, también en la humanidad. Muchas gracias por la invitación. A usted que nos ha acompañado en este diálogo, también le agradecemos su compañía. Recuerde que todas estas charlas y todos estos diálogos están disponibles en las plataformas de TV Senado y Congreso Futuro. Será hasta la próxima.